Capítulo 9. Entre los hombres de las chozas con quienes hablaba Van Loon al anochecer, y entre otros muchos que ni él conocía, iban prendiendo las palabras que los jóvenes oradores sembraban entre los desesperados y que despertaban la conciencia de la posesión injusta de cosas que ellos no tenían. Y sabían que tras aquella muralla, a la que ellos vivían adosados como hongos, habitaba un hombre rico, y parecía muy poca separación entre ellos y él, un muro de ladrillos que podía ser derribado con unos cuantos golpes de percha, y aquellas gruesas perchas que ellos tenían para llevar diariamente las pesadas cargas sobre sus hombros. Para Van Loon, aunque veía esto y escuchaba las conversaciones de los jóvenes y sentía su cólera con una inquietud extraña, no deseaba nada más que sentir su tierra bajo los pies nuevamente. Ocurrió entonces que en aquella ciudad donde algo nuevo surgía continuamente a sus ojos, Van Loon vio otra cosa que no supo comprender. Un día, mientras tiraba de su rickshaw vacío en busca de un cliente, vio a un hombre prendido por un pequeño grupo de soldados que agitaron cuchillos ante su rostro cuando el hombre protestó de aquella violencia. Y mientras Van Loon contemplaba la escena con mudo estupor, otro hombre fue detenido, y otro, y otro. Y Van Loon se percató de que todos los detenidos eran hombres del pueblo, trabajadores. Y mientras él miraba con ojos dilatados de asombro, cogieron todavía a otro hombre. Esta vez, un vecino suyo que vivía en la choza inmediata a la suya. Asustado, metió su rickshaw en una calle lateral, lo dejó allí y él se precipitó dentro de una tienda donde vendían agua caliente y se escondió agazapándose detrás de los grandes calderos hasta que los soldados hubieron desaparecido. Entonces le preguntó al tendero qué significaba aquella escena que había presenciado, y el hombre, que era viejo y que temblaba en medio del vapor que se elevaba continuamente de aquellos calderos, repuso con indiferencia: No es más que otra guerra en alguna parte. ¿Quién sabe el porqué de todas estas luchas? Pero así ha sido desde que yo era niño, y así será después que me haya muerto. Y bien que me consta. ¿Pero por qué han cogido a mi vecino, que es tan inocente como yo, que nunca ha oído hablar de esta nueva guerra? Esos soldados van a alguna guerra y necesitan cargadores para llevar sus camas, sus municiones y sus cañones. Por eso obligan a los trabajadores como tú a seguirles. ¿Pero de dónde eres tú? Lo que ha ocurrido no es nada nuevo en esta ciudad. Entonces, ¿qué? ¿Qué recompensa? ¿Qué sueldo? Sueldo no lo hay. Y de comida, tan solo una taza de arroz seco al día y un sorbo de agua de algún estanque. Y cuando has llegado al punto de destino, puedes volverte a casa si las piernas te llevan. Pero, ¿la familia? La familia. ¿Qué les importa a ellos la familia? Agáchate otra vez. Han vuelto soldados. Cuando el ruido de las botas de los soldados se hubo alejado, Van Loon salió y, cogiendo su rickshaw vacío, corrió con él hacia su choza. Vengo asustado, Golan. No sabes lo que he visto. No. Que unos soldados cogían a los hombres y se los llevaban. Me han podido coger a mí. Se los llevan, ¿sabes? Se los llevan a la guerra. Aunque uno no quiera. Se los llevan a la fuerza. Me pueden llevar a mí también. Y entonces, mi anciano padre y mi mujer y mis hijos morirían de hambre. Y yo mismo podría morir. Y nunca más volver a la tierra.
O sea, ahora sí que de veras me siento tentado de vender a la pequeña esclava y regresar al norte, a la tierra. Espera unos días. Se dicen cosas extrañas. ¿Qué batallas se libraban y quién guerreaba contra quién? Van Loon no lo sabía. Pero con el avance de la primavera, la ciudad se llenó de miedo y de inquietud. A la choza de Van Loon también llegaban las noticias. Todos los días aparecen coches tirados por caballos que conducen a hombres ricos, con sus ropas satinadas y sus bellas mujeres y sus joyas, hasta la orilla del río. Allí entran en los barcos que los conducen a otros lugares. Tienen miedo. Otros van a la casa donde llegan los vagones de fuego y parten con ellos. Hemos visto a un hombre tan gordo y tan monstruoso como un dios del templo. Y llevaba el cuerpo cubierto con muchas varas de seda amarilla. Y en el pulgar una gran sortija de oro con una piedra verde así de grande. Y tenía la carne brillante de aceite y de comer mucho. Y hemos visto cajas y más cajas. Preguntamos lo que había en ellas y un hombre nos dijo: están llenas de oro y de plata, pero los ricos no pueden llevarse todo lo que tienen y algún día será nuestro. ¿Qué quiso decir, padre mío? ¿Cómo he de saber yo lo que quiere decir uno de esos ociosos ciudadanos? Oh, quisiera que pudiéramos ir ahora mismo y cogerlo si es nuestro. Me gustaría probar un pastel. Nunca he probado uno de esos pasteles dulces salpicados de ajonjolí. Cuando había buena cosecha, teníamos de esos pasteles en las fiestas de otoño. Cuando el ajonjolí había sido trillado, antes de venderlo, nos reservábamos un poco para hacer esos pasteles. Vuestra madre hizo una vez, por Año Nuevo, pasteles de harina de arroz, manteca y azúcar. Pero eran otros tiempos. Si al menos estuviésemos en nuestra tierra. En nuestra bella tierra. Espera un poco todavía y ocurrirán cosas. Se habla mucho ahora en todas partes. Poco a poco, en torno a las chozas, dejaron de escucharse conversaciones ociosas. En los mercados, los puestos de comida estaban vacíos. Las tiendas de sedas retiraron sus alegres colgaduras. Por todas partes se murmuraba que el enemigo se iba acercando y todo el que poseía algo estaba atemorizado. Pero Van Loon no tenía miedo, ni tampoco los moradores de las chozas. No sabían primeramente quién era ese enemigo y no tenían por otro lado nada que perder, ya que ni sus propias vidas significaban una gran pérdida. Para ellos, nada podía ser peor que la situación presente, porque incluso habían ido perdiendo su trabajo, pues no había nada que comprar ni nada que vender y por lo tanto sobraban los braceros. Por si no hubiera caído sobre ellos suficiente calamidad, las cocinas públicas cerraron sus puertas. No había comida, ni trabajo, ni nadie pasaba por las calles para pedir una limosna. Van Loon tenía a la niña cogida entre sus brazos mirándola dulcemente. Pequeña tonta. ¿Te gustaría ir a una casa grande, donde hay que comer y que beber, y donde te darían un abrigo entero para cubrirte el cuerpo? La niña sonrió sin entender lo que se le decía y levantó las manitas para tocar los ojos asombrados de su padre. Dime, Olan, ¿te pegaban en aquella casa grande? Todos los días me pegaban. ¿Pero te pegaban con un cinturón de tela o con un bambú o con una cuerda? Era con una correa de cuero que había servido de cabestro a una de las mulas. Estaba siempre colgada de la pared de la cocina. Esta niña nuestra es una linda doncellita. Dime, ¿les pegaban también a las esclavas bonitas? Sí. O las llevaban a la cama de un hombre, según les diera el capricho. Y no a la de uno solo, sino que la entregaban a cualquiera que la deseara aquella noche. Los jóvenes señores disputaban y reñían por una esclava o por otra.
Y decían, bueno, si tú esta noche, yo mañana. Y cuando todos por igual estaban cansados de una esclava, los criados reñían y disputaban por lo que los señores habían dejado. Y todo esto antes de que la esclava hubiera salido de la niñez. Si era bonita. Pequeña tonta. Mi pequeña tonta. Hija mía, mi pobre tontita. Yo no quiero, ¿sabes? No quiero, pero no hay otro camino. No hay otro camino. ¿Qué es esto? ¡Ha sido una explosión! ¿Qué ha ocurrido? ¡Oh, sí! ¡Por la casa rica! Esto sí que no lo había oído en toda mi vida. Lo que había oído decir que ocurriría, acaba de ocurrir. El enemigo ha roto las puertas de la ciudad. Van Lung estaba sentado muy erguido en el suelo de su choza, y un terror extraño circuló por su carne y lo sintió bullir en la raíz de sus cabellos. Todos estaban sentados y se miraron unos a otros, esperando nadie sabía qué. Luego, oyeron no lejos de ellos el ruido de una gran puerta que rechinaba y crujía sobre sus goznes y un estremecedor aullido de la multitud. Cuando todos estaban agarrotados por el terror, el hombre que en más de una ocasión había hablado con Van Lung metió la cabeza dentro de la choza. Todavía estáis ahí sentados. Ha llegado la hora. Las puertas del hombre rico se han abierto para nosotros. ¡Vamos! Voy. Como por arte de magia, Olan desapareció escabulléndose sin que nadie se diera cuenta. Van Lung se levantó, despacio y medio atontado, poniendo a la niña en el suelo, y salió fuera. Ante la férrea verja del hombre rico se apretujaba una clamorosa multitud que avanzaba, dando ese ronco aullido de tigre que se había alzado en las calles, hinchándose y creciendo. Van Lung comprendió que ante todas las puertas de todos los ricos se apretaba ahora una muchedumbre de hombres y mujeres que habían estado hambrientos y oprimidos y ahora podían hacer lo que les viniese en gana. Las grandes puertas se habían abierto. La gente avanzaba en masa tan apretada que se movía como un solo cuerpo. Van Lung se vio cogido en el torbellino de un grupo que llegaba queriéndose unir al grupo delantero, de manera que se vio forzado a avanzar con ellos, aunque él mismo no sabía hacia dónde se inclinaba su voluntad. Tan atónito estaba por lo sucedido. Arrastrado por la muchedumbre, Van Lung atravesó las puertas de la casa con los pies tocando apenas el suelo por la presión de aquella gente que rugía sin cesar como una furia. Aquella muchedumbre conocía bien la morada de los ricos, pues pasó de largo por las primeras estancias donde viven los sirvientes y esclavos y siguió hacia las estancias interiores donde los señores tienen sus lechos fastuosos, sus arcas de laca negra, roja y dorada, sus cajas llenas de ropa de seda, las mesas, las sillas labradas y las paredes adornadas con pintados papeles. Y sobre estos tesoros se lanzó la muchedumbre, cogiendo lo que podía, arrancándoselo uno a otro, abalanzándose sobre todo lo que aparecía al abrir una nueva caja o un nuevo gabinete. En aquella confusión, solamente Van Lung no se apoderó de nada. Jamás había tocado lo que era de otro, y tampoco ahora podía hacerlo. Su pasividad le fue dejando apartado de la multitud hasta encontrarse solo en una de las estancias interiores donde habitan las damas de los ricos. Pero todos habían huido. Todos. Al entrar Van Lung en una habitación, encontró ante sí a un hombre que, indudablemente, había estado escondido en algún lugar secreto y ahora, creyendo alejado ya el peligro, había salido sigilosamente, disponiéndose a huir. Era un individuo gordo y voluminoso, ni viejo ni joven. Había estado sin duda tendido en la cama con alguna mujer bonita, pues su cuerpo desnudo asomaba a través de un ropaje de satén morado que ceñía en torno de sí. Los amarillentos rollos de sus carnes formaban dobleces sobre sus pechos y sobre su vientre, y en las montañas de sus mejillas los ojos aparecían pequeños y hundidos como los de un cerdo. Cuando vio a Van Lung, se puso a temblar de pies a cabeza, chillando como si estuvieran desollándole. Y Van Lung, que no llevaba arma alguna,
se le quedó mirando asombrado y con ganas de reír ante la escena, pero el robusto individuo cayó ante él de rodillas, dándose con la cabeza contra las losetas del suelo. ¡Salva una vida! ¡Salva una vida! No me mates y te daré dinero. ¡Mucho dinero! ¿Dinero? Sí. ¿Has dicho dinero? ¡Dinero! ¡Toma! 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 ¿Más? ¿Quieres más por dejarme marchar? ¡Tómalo todo! ¡Todo! Ya no me queda más. Ya no me queda más que mi vida miserable. Ahí te dejo todo. Pero déjame marchar. ¡No me mates! ¡No me mates! Van Lung, viéndole temblar y gemir, poseído de un miedo abyecto, sintió de pronto que le aborrecía como no había aborrecido nada en este mundo, y le gritó con toda la repugnancia que sentía hacia él. Fuera de mi vista. Si no quieres que te mate, gusano asqueroso. ¡Me voy! ¡Sí, me voy! ¡Gracias! 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 Entonces Van Lung se encontró solo con el oro. Por un momento quedó sorprendido, atemorizado, como si no creyera lo que había sucedido. Luego, febril, se puso a recoger todo el oro y plata que el atemorizado hombre había dejado ante él. Lo metió en el pecho y salió corriendo hacia las estrechas callejuelas que conducían a su choza. Iba apretando contra su seno aquel oro que aún guardaba el calor del cuerpo de otro hombre y casi iba gritando su pensamiento. Regresamos a la tierra. Regresamos a la tierra. Mañana regresamos a la tierra. Regresamos a la tierra. Antes de que pasasen muchos días, ya tenía la impresión Van Lung de no haber salido nunca de su tierra, de la que jamás se había separado espiritualmente. Con 3 piezas de oro había comprado en el sur buena simiente, grano de trigo, de arroz y de maíz, y como alarde de lujo, semillas que nunca había plantado antes, lotos y apio para su estanque, y grandes rábanos encarnados, de esos que, rellenos de cerdo, constituyen un plato exquisito en las festividades. Compró también pequeñas judías, rojas y fragantes, y con 5 piezas de oro le compró un buey a un labrador que encontraron arando los campos antes de llegar a su propia tierra. Cuando llegaron a la casa, encontraron que la puerta había sido arrancada, que el techo de paja había desaparecido y asimismo las azadas y los rastrillos que dejaron dentro de la vivienda, de manera que solo quedaban las vigas desnudas y las paredes de tierra, y aun estas deterioradas por las nieves y las lluvias. Pero pasada la primera sorpresa, todo esto no era nada para Van Lung. Se fue a la ciudad y compró un nuevo arado de madera dura, 2 azadas, 2 rastrillos y esteras para cubrir el techo, hasta que tuvieran paja de su cosecha con que poderlo bardar. Al principio, y durante mucho tiempo, le parecía a Van Lung que no deseaba ver a alma viviente, sino estar solo con su tierra. No iba a ninguna casa del pueblo, y cuando los vecinos que habían sobrevivido al hambre iban a verle, se mostraba algo agrio con ellos. ¿Quién de vosotros arrancó mi puerta? ¿Quién de vosotros tiene mi azada y mi rastrillo? ¿Y quién de vosotros ha quemado mi techo en su horno? Fue tu tío. Con bandidos y ladrones merodeando por los campos, en estos tiempos de hambre y guerra, ¿cómo puede decirse que este o aquel robó tal cosa? El hambre hace un ladrón de cualquiera. Ching, su vecino, salió casi arrastrándose de su casa para ver a Van Lung. En el invierno, una banda de malhechores vivió en tu casa y robaron en el pueblo y la ciudad cuanto les fue posible. Se dice que tu tío tuvo que ver con ellos más de lo que le conviene a un hombre honrado. Pero quién sabe la verdad de nada en estos días. Yo no me atrevería a acusar a nadie. Tienes razón. Se hacen tantas cosas cuando hay hambre o cuando hay guerra. Ching no era ya más que una sombra. Tan pegada a sus huesos tenía la piel, tan gris se le había vuelto el cabello, a pesar de que aún no contaba 45 años. Van Lung se le quedó mirando, movido a compasión. A ti te ha ido peor que a nosotros.
¿Qué es lo que has comido? ¿Qué es lo que he comido? Desperdicios de la calle, como los perros cuando pedíamos limosna en la ciudad. Y hemos comido perros muertos. Una vez, antes de que muriera, mi mujer preparó una sopa con una carne que no me atreví a preguntar lo que era, pero sabía que no tenía el coraje de matar. Y si comimos de aquello, fue sin duda porque se lo encontró. Después murió. Tenía menos resistencia que yo para aguantar tanto. Y muerta ella, entregué a mi hija a un soldado, porque no podía verla consumirse y morir también. Eso es lo que ha pasado en mi casa. Y ahora, ya lo ves. Si tuviera un poco de semilla, podría plantar de nuevo, pero no tengo simiente. Ven aquí. Cogiendo a Chin por la mano, lo arrastró dentro de la casa. Le hizo alzar el extremo de su túnica andrajosa y vertió en ella buena simiente de la que había traído del sur. Trigo, arroz y coles. Mañana iré a labrar tu tierra con mi buey. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Crees que he olvidado aquel puñado de judías que me diste? No hice nada. No hice nada. Fue una alegría para Van Lung encontrarse con que su tío ya no estaba en el pueblo. En realidad, nadie sabía dónde se hallaba. Algunos decían que se había trasladado a una ciudad y otros que había partido a lugares lejanos en compañía de su mujer y de su hijo. Pero de su casa no quedaba nadie en el pueblo. Las muchachas, y de esto Van Lung se enteró con indignación, habían sido vendidas por lo que dieron por ellas. La más bonita primero, pero luego, hasta la última, que era picada de viruelas, fue entregada por unos cuantos peniques a un soldado que se dirigía hacia el campo de batalla. Van Lung se dedicó enteramente a la tierra, aprovechando hasta las horas que debía pasar en la casa para comer y dormir. Le gustaba llevarse su rollo de pan y ajos a los campos y comerlo allí, mientras pensaba y hacía proyectos sobre las nuevas plantaciones. Y si el cansancio le vencía durante el día, se echaba en un surco y allí, con el calor de su propia tierra contra su cuerpo, dormía. Sin embargo, cuando la casa fue de nuevo lo que había sido, cuando los candeleros de peltre brillaron a la luz rojiza de las velas y la tetera y las tazas se hallaron sobre la mesa y las camas en su sitio, equipadas de nuevo, y un trozo nuevo de papel pegado al agujero del dormitorio y otra puerta colocada en su sitio sobre los goznes de madera, Van Lung tuvo miedo de su felicidad. Olan aumentaba con el peso de otra criatura. Sus hijos jugueteaban como cachorros morenos a la entrada de la casa, y apoyado contra la pared del sur, su padre se sentaba y sonreía mientras dormitaba. En sus campos, el arroz tierno brotaba verde como el jade y más hermoso, y las judías nuevas alzaban del suelo su testa encaperuzada. Y si comían con mesura, aún les quedaba oro suficiente para alimentarse hasta la cosecha. Han escuchado ustedes el capítulo 9 de La Buena Tierra, novela original de Pearl S. Buck, en adaptación para la radio de Rita Hidalgo.